Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección de mujer que arrienda su departamento a través de aplicación Airbnb. Poder Judicial trabaja junto al Ejecutivo y Legislativo en un código procesal civil que reduzca los tiempos de las causas y mejore el acceso a la justicia. Juzgado de Letras de Coyhaique ordenó a Mauricio Ortega, agresor de Návila Rifo, pagar una indemnización de 150 millones de pesos por daño moral. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por la dueña de un departamento que arrienda a través de la aplicación Airbnb. El Tribunal de Alzada ratificó así la multa que le aplicó la administración del edificio. El fallo asegura que el arriendo por horas afecta la seguridad del edificio y es contrario al reglamento de copropietarios. La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por la propietaria de un departamento en contra de la administración de la comunidad Jardín Fray León de las Condes, que multa a las personas que arriendan sus departamentos para hospedaje a través de la aplicación Airbnb. La restricción decía relación con el arriendo en carácter de apart hotel o de arriendo por horas de cada una de estas unidades. Los recurrentes lo que hacen es estimar que se está lesionando con este acto su derecho de propiedad, toda vez que ellos son libres de poder darle el uso que quieran respecto de cada una de sus unidades. El recurso de protección presentado por la propietaria acusaba de arbitrariedad e ilegalidad la multa acordada por la administración del condominio. Esta informó que, de acuerdo al reglamento de copropietarios, se aplicaría de hasta 25 UF a quienes arrendaran sus viviendas a través de la plataforma Airbnb, que se usa para acordar arriendos por horas o por noches. La dueña del inmueble, que lo arrendaba precisamente a través de esta aplicación, aseguraba además que se vulneraron sus garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política. El artículo 32 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece que todas las personas deben ejercer el derecho de, en relación a sus departamentos sin perturbar ni amenazar el derecho de los vecinos. Y el objeto que debe perseguir el inmueble en cuestión va a estar determinado por el reglamento de copropiedad inmobiliaria. En el fallo se consideró la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, que establece en su artículo 32 que los propietarios deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás ocupantes del edificio y que no podrán hacerse servir para otros objetos que los establecidos en el reglamento de copropiedad, el que en este caso, en su artículo 7º, prohíbe utilizar las unidades habitacionales como apart hotel o para arrendamiento por horas. Lo que se determina finalmente es que la administradora tenía las facultades para la dictación de la circular y dentro de esta circular estaba también la posibilidad, porque está facultada para ello, de establecer los límites respecto del uso y específicamente por el carácter habitacional, se entiende que no podría servir para alojamientos temporales. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago establece que Airbnb es una plataforma de carácter hotelero, lo que transgrede el reglamento interno del condominio. Respalda además el derecho de la administración de velar por las exigencias de seguridad y control mínimas y dictamina que este tipo de arrendamiento tiende a transformar un edificio esencialmente privado en otro de acceso casi público, lo que perturba el legítimo ejercicio de los derechos de los demás miembros de la comunidad. Fue un montaje comunicacional destinado a encubrir la detención forzada durante la dictadura. Los medios de esa época informaron que los presos políticos estaban en la clandestinidad y se habían matado entre sí. Sin embargo, fue una operación ejecutada por la DINA. En el siguiente fallo histórico revisaremos la historia de la Operación Colombo, o también conocida como el caso de los 119. Exterminados como ratones. Ese fue el titular del diario La Segunda el jueves 24 de julio de 1975. Informaba así de la muerte de 59 miristas en el extranjero. Esta fue solo una de las noticias falsas que inventó la dictadura de Augusto Pinochet.
Anarquistas, comunistas, socialistas, incluso demócratas cristianos fueron detenidos por la DINA apenas fue creada en junio de 1974 y llevados a centros de detención. Sus familiares desconocían sus paraderos y comenzaron a denunciar en tribunales. El 28 de mayo de 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de amparo interpuestos. Todas las víctimas muchas tienen más de incluso de un recurso de amparo. Iban cada vez que podían o tenían alguna noticia o un nuevo testimonio, se presentaban recursos de amparo. Eso es súper importante porque es lo que permitió a la Vicaría de la Solidaridad generar un archivo. En medio de la incertidumbre, un titular de prensa desconcertó a los familiares de los desaparecidos. 2.000 marxistas reciben instrucción en Argentina y se organizan guerrillas en contra de Chile. Sin embargo, en ninguna de las noticias se daban nombres. Días después, un medio transandino informó el hallazgo de 2 cadáveres. Esto había estado precedido por una suerte de precolombo, que es la publicación en una revista argentina de la noticia que habían sido asesinados o habían sido abatidos 2 personas, extremistas chilenos, Robo Tanitaubi, digamos, con un lienzo dados de baja por el MIR, para justificar este tema interno. Sus familiares viajaron a Argentina y constataron que los cadáveres calcinados no correspondían a sus seres queridos. Un mes después, en julio de 1975, los agentes represivos de las dictaduras sudamericanas planearon un montaje comunicacional. Los integrantes de la DINA le llamaron Operación Colombo, un vivo ejemplo de cómo se utilizó la prensa para manipular la realidad y negar la existencia de los detenidos desaparecidos. Aparecen 2 listados, uno en Brasil y otro en un medio en Brasil, dos medios espurios, en Brasil y otro en Buenos Aires, donde aparecen un listado en total de 119 personas que se dice que serían miristas que habrían sido muertos en el extranjero, ya sea por enfrentamiento o por rencillas internas. Una en el diario O Día de Curitiba, que era un diario que estaba descontinuado, que se había publicado en los años 30, y la revista Lea de Argentina, que es hecha para esa ocasión con listas de 60 y 59 personas, en total 119. Una semana después, el 23 de julio de 1975, el Mercurio replicó la lista de los 60 miembros del MIR asesinados, citando a la revista argentina. Al día siguiente, el diario La Segunda dio la lista de los otros 59 bajo el titular Exterminados como ratones, citando a la prensa de Brasil. Los nombres publicados correspondían a los desaparecidos por los que se habían presentado los recursos de amparo rechazados. Los 119 desaparecidos está entregada a la investigación del Ministerio del Interior. Yo personalmente considero que fue una de las tantas máquinas que nos prepararon, máquinas llamamos nosotros algunos hechos preparados, por el maximalismo. Los presos políticos que estaban en el campo de concentración de Punchuncaví en manos hace una huelga de hambre para decir es mentira. Estuvimos con ellos presos, los vimos torturados. No hubo más información extranjera sobre miristas chilenos mientras las denuncias continuaban en los tribunales. La Operación Colombo lograba su objetivo, pero hubo un cabo suelto que no estaba en los planes. El agente de la DINA en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, confesó la maniobra. Y él en sus declaraciones, él es acusado de espiar para Argentina, él era gay y eso también lo chantajean con eso. Y él finalmente declara y cuenta la operación y cuenta que él recibe instrucciones de Raúl Iturriaga Neumann, cuenta su relación con la DINA, cómo le mandaron los nombres para hacerse los pasaportes falsos. Ante la insistencia de los familiares, en 1979 se designó al juez Servando Jordán como ministro para esclarecer qué pasaba con los desaparecidos. Sin embargo, las causas fueron enviadas a la justicia militar, donde permanecieron por años y luego se les aplicó la prescripción o la ley de amnistía. Esto hasta que una inédita querella cambió el rumbo, ya con el retorno a la democracia. La presentación de la primera querella contra Pinochet y las después que permitieron reabrir muchas de estas causas. Ya ahí hay temas bastante importantes. El ministro Solís, por ejemplo, al recibir muchas de estas querellas, solicita que el envío de los expedientes de justicia militar y reabre por esa vía una serie de causas. El juez Juan Guzmán investigó las causas hasta el año 2003. Posteriormente, continuó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio, quien procesó a Augusto Pinochet en el 2005. Él hace una investigación muy rigurosa y lo que él hace es investigar más que las víctimas individuales, la estructura y el órgano represivo
que posibilitaba y que hacía desaparecer personas. Por lo tanto, tiene una mirada mucho más global. Tras la muerte de Montiglio en 2011, la investigación pasó al ministro Hernán Crisosto, quien en 2015 condenó a más de 70 agentes de la DINA. El fallo de la Corte de Apelaciones lo que hace es absolver a la gran mayoría de los agentes intervinientes, en definitiva porque el fallo estima que no se puede condenar a todos quienes trabajaban en la DINA, porque entiende que si es por eso, en el fondo habría que condenar a quienes estaban en el Ministerio del Interior y a toda la sociedad que no había hecho nada, por lo tanto eso no era posible. En agosto de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 22 exagentes de la DINA por el secuestro calificado de alguna de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Entre ellos se encuentran Miguel Krasnov, Pedro Espinosa y Raúl Iturriaga, con penas que van de los 4 a los 10 años de presidio. El primer juzgado de letras de Coyhaique acogió una demanda presentada por Návila Rifo contra su agresor Mauricio Ortega y lo condenó al pago de 150 millones de pesos por concepto de daño moral. ¿Cómo una persona paga una indemnización cuando no tiene los medios para hacerlo o está privado de libertad? En febrero de este año, Návila Rifo presentó ante el Juzgado de Letras de Coyhaique una demanda civil contra su expareja Mauricio Ortega por indemnización de perjuicios. El pasado 14 de agosto el tribunal acogió la demanda y ordenó al agresor el pago de 150 millones de pesos por concepto de daño moral. ¿Cómo pagará Ortega la indemnización si se encuentra preso? Si tú no tienes para pagar los bienes, si una persona no puede pagar las deudas o la condena civil a la cual fue condenada, la parte demandante tendrá que buscar efectivamente si esta persona, anterior al cumplimiento de la sentencia, enajenó bienes, simuló contratos con otras personas para efectos de eludir el cumplimiento de la sentencia. Si esto aún así no fuera posible o no tuviera resultados positivos, la sentencia en definitiva se torna impracticable. Álvaro Cayuqueo, juez suplente del 19º Juzgado Civil de Santiago, habla del concepto de deuda impracticable, que es la imposibilidad de ejercer el cobro de una deuda, ya sea porque la persona no cuenta con los recursos suficientes o está privada de libertad. En este sentido, el magistrado sostiene que la sentencia civil puede recaer en bienes presentes y futuros. Aquí se establece como deudor el derecho de prenda general. El derecho de prenda general yo no solo lo puedo ejercer contra los bienes que actualmente tiene, los que tuvo y se desposeyó, como señalé anteriormente, sino que también sobre los bienes futuros. Entonces, en un caso de un deudor que tenga una deuda y sea condenado por una sentencia, que actualmente no tenga bienes, pero que en el futuro pueda adquirir otros bienes, eventualmente el demandante va a poder accionar contra esos bienes que eventualmente adquiera. El abogado Rodrigo Zapata afirma que los jueces, al momento de dictar sentencia, se apegan a la realidad de las personas condenadas y establecen distintas modalidades de pago, dentro de las cuales existe el pago en cuotas o realizar trabajos en beneficio de la comunidad, como generalmente ocurre en el caso de los menores de edad. Podría darse la eventualidad incluso que la persona cumpla la condena y que luego de cumplir la condena en materia penal sea en el fondo obligada al pago de esta cantidad. Y de ahí es lo que hablábamos delante, las modalidades de pago. O sea, en el fondo, el juez tendrá que atender a la realidad de la persona. En el caso de que Mauricio Ortega o cualquier persona condenada civilmente no tenga los medios para pagar la indemnización, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Chile en 1990, no permite que una persona pague con cárcel sus deudas. El Código de Procedimiento Civil chileno data del año 1902. Pese a ser un escrito muy completo y al que se han agregado algunos artículos y derogado otros, los expertos lo consideran desactualizado. Es por esto que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial trabajan en la creación del Código Procesal Civil, que entre otras cosas busca acortar los tiempos de tramitación, sustituyendo el procedimiento escrito por uno oral. El Código de Procedimiento Civil, con el que actualmente se litigan los tribunales del país, fue promulgado y publicado en agosto de 1902 y entró en vigor el 1 de marzo de 1903. A más de un siglo, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial trabajan en la redacción de un nuevo código. Tendremos un código procesal nuevo
para los grandes procesos, por decirlo de alguna manera, y un conjunto de mecanismos alternativos al código que van a dar a las personas de menores recursos económicos en este país un sistema de solución de conflictos. Para esta misión se creó una comisión tripartita que formulará un marco normativo que descongestione los tribunales y reduzca los tiempos en que se dicta una sentencia. Según datos del Ejecutivo, un dictamen de primera instancia en un tribunal civil por un juicio ordinario demora en promedio 821 días, más de 2 años, y el objetivo es que se reduzca a 170 días, que serían menos de 6 meses. Otro de los objetivos es reducir los más de 20 procedimientos que aparecen en el código a solo 2, ordinario y sumario. Además, se reemplazará el sistema escrito por el oral, tal como funcionan los tribunales penales de familia y laborales. Para el ministro Héctor Carreño, designado por el Pleno de la Corte Suprema junto a las ministras Rosa Egnem y Rosa María Maggi para conformar la Comisión de la Reforma, hay algo fundamental en todo el proceso y que no tiene relación directa con las leyes. La reforma procesal penal anduvo muy bien porque hubo consenso en la ciudadanía y consenso en la autoridad política de instaurarla. Y además hubo disposición amplia de recursos para instalarla. Acá se necesita lo mismo, no podemos pensar distinto. Acá tiene que haber pleno consenso de la autoridad y tiene que haber plena disposición presupuestaria. Dije también que no efectuaba imputación de ninguna especie a ningún gobierno en particular. Yo creo que esto es transversal a los gobiernos. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, ha participado activamente de las comisiones con el Ministerio de Justicia. Destaca la máxima autoridad judicial que una de las principales aspiraciones es erradicar la falta de acceso a la justicia. En la actualidad, tan solo en 3% de los juicios ejecutivos se presentan defensas por parte de los requeridos, que son personas naturales. Hay claramente esa intención de terminar con la escasez de acceso a la justicia en esta clase de asuntos. Ese aspecto es una cuestión conversada expresamente, de tal suerte que tendremos un código procesal nuevo para los grandes procesos, por decirlo de alguna manera, y un conjunto de mecanismos alternativos al código que van a dar a las personas de menores recursos económicos en este país un sistema de solución de conflictos. Eso es lo que la doctrina procesal espera y yo creo que está trabajando en ese sentido muy claramente la Comisión. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirma que al incorporar procedimientos orales se verá un cambio significativo en términos de tiempo de espera por una resolución del tribunal. Creemos que acercar la justicia haciendo procedimientos más sencillos, orales, que duren menos tiempo y que tengan menos costos, que incorporen la mediación como un eje central, evitando así mucha confrontación, e incorporando también a la justicia vecinal en la resolución de los problemas cotidianos de la gente, va a ser realmente una reforma que va a cambiar en forma casi copernicana la administración de la justicia para la vida diaria de las personas. Según estimaciones del ministro de Justicia, el proyecto debiera iniciar el trámite legislativo antes de octubre. Los contratos a honorarios o de prestación de servicio tienen algunas particularidades, ya que son un tipo de relación laboral que no se rige por las normas del Código del Trabajo, sino que por el Código Civil. En la siguiente cápsula educativa te explicamos en qué consiste este tipo de contratos. Un contrato a honorarios es una convención entre un empleador y un trabajador que puede ser una persona natural o jurídica. Esta relación contractual no está regida por el Código del Trabajo, de manera que no goza de ninguno de los derechos establecidos en él, como vacaciones, imposiciones y respeto de días festivos. El origen del contrato está centrado en la naturaleza de sus funciones, es decir, en este caso no existe obligación de asistencia, cumplimiento de horarios, subordinación a las órdenes y directivas del empleador, ni prestación de servicios en forma continua y permanente, entre otras. Quienes trabajan a honorarios se rigen por las reglas de arrendamiento de servicios inmateriales que regula el párrafo 9º, título 26 del libro 4 de nuestro Código Civil. La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial dictó un taller de medios a jueces de Antofagasta para desenvolverse de mejor manera con los medios de esta región. Les contamos esto y más en el bloque de contingencia.
El presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, acompañado por el director, subdirector y jefes del Departamento de Presupuesto del Poder Judicial, expusieron la ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2018 ante la tercera subcomisión mixta de presupuesto del Congreso Nacional. La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial está realizando en todo el país un taller de medios para voceros de tribunales. Esta vez se hizo para jueces de Antofagasta y Calama con el fin de brindarles herramientas teóricas y prácticas para desenvolverse ante los medios de comunicación. Con anterioridad, el taller se ha realizado en Temuco y Talca. 6 abogados se expusieron ante el Pleno de la Corte Suprema, presidido en esta instancia por el presidente subrogante Sergio Muñoz, para postular al cargo de ministro suplente del Tercer Tribunal Ambiental. Tras las exposiciones de los postulantes, los magistrados elaboraron una quina que fue enviada al Poder Ejecutivo para que escoja un candidato que debe ser ratificado por el Senado. Una delegación de la Corte Suprema de Costa Rica, liderada por el magistrado Luis Sánchez, visitó el Palacio de Tribunales de Justicia. El objetivo de esta visita es conocer las labores que ha desarrollado el Poder Judicial chileno en materia de prevención y combate del fraude y la corrupción, así como también las medidas éticas constitucionales que la rigen. Los costarricenses se reunieron con el presidente subrogante del máximo tribunal, Sergio Muñoz, y con miembros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para hablar sobre rendición de cuentas. Ponemos fin a la presente edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Muchas gracias por seguirnos, por poner me gusta, por sus comentarios en nuestras plataformas digitales. Los invitamos a seguir participando, en especial visitar nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.